Continuamos con la siguiente parte de nuestra sesión. Vamos a empezar con un comentario que nos dejó la compañera Rebeca Olvera y dice: pero es lo que nos caracteriza a los trabajadores sociales, servir a las personas. ¿Por qué dejar de hacer lo que nos hace únicos? Y esto iba en relación a lo que comentábamos hace un rato de la disciplina, que algunas otras disciplinas están retomando las funciones que hacemos los trabajadores sociales. Sí, en realidad es, como les había comentado, es parte de la sensibilización, del entendido, más de observar como las oportunidades que tenemos como profesión y que las condiciones actuales nos dejan en una cierta precariedad. Entonces, efectivamente, no cuestiono el hecho de ayudar a las personas, eso puede ser es de hecho muy importante y puede ser muy satisfactorio. Lo que cuestiono es que esto no sea reconocido como tal, porque finalmente lo que nosotros hacemos no lo hacemos por buena voluntad, porque aspiramos a un trabajo y todo trabajo tiene que ser reconocido y por ley todo trabajo tiene que ser remunerado y en medida de lo posible implica una remuneración justa. Entonces no es que estuviera sugiriendo que dejáramos de hacer lo que hacemos, sobre todo cuando yo me refería a la parte de la cuestión más operativa, sino más bien tiene que ver con las funciones y la responsabilidad y las oportunidades que eso nos genera. Yo he aprendido que no se puede ayudar a una persona si no quiere ser ayudada. Quiere decir que para poder ayudar a alguien, y eso es para mí una ley, necesitamos construir una relación. Y esa relación con el tiempo se puede convertir en una relación de confianza. Y esa relación de confianza va a generar la posibilidad de una relación de ayuda. La relación de ayuda no es una acción inmediata, se construye en un proceso. Lo que quiero decir es que reconozco la importancia de la cercanía que el trabajo social tiene en el trabajo con el otro. Un asesor, un compañero italiano que fue mi profesor y que admiro mucho, Roberto Merlo, él describía que el trabajo que realizamos tiene que ver mucho con la manipulación. Y yo decía, ¿cómo manipulación? Si manipular a las personas es una cosa muy fea. Y en realidad cuando él se hablaba de la manipulación, hablaba de meter las manos. En el trabajo meter las manos con los demás. Que quiere decir que nos tenemos que empatar con los demás y que tenemos que trabajar hombro a hombro con los demás. Eso quiere decir que no se puede hacer trabajo social si no te ensucias las manos. No hay trabajo social si no te implicas con el otro, en la necesidad, en el sufrimiento, en el entendimiento, en la empatía con el otro. Entonces, esos presupuestos no los cuestiono en lo absoluto. Lo que traté de cuestionar es precisamente la cuestión de la precariedad de nuestra profesión en un contexto institucional donde tenemos poco reconocimiento, pero también en donde nuestra actuación profesional está como muy limitada a la parte netamente operativa. Esa parte netamente operativa también implica la construcción de la relación, pero no necesariamente nos posibilita todas las respuestas que nosotros podríamos generar, en el entendido que podemos percibir lo que el otro necesita y generar otro tipo de alternativas para responder a esas necesidades. Entonces, bueno, esa era un poco la intención. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rebeca. No se trata de negar lo que hacemos, pero se trata de tomar la oportunidad de otros instrumentos y otras herramientas para mejorar nuestras oportunidades, porque es importante que seamos reconocidos por lo que hacemos y por lo que podemos hacer. Y bueno, era un poco la intención. No sé si hay más. No. Bueno, espero que se vayan incorporando los compañeros, los y las compañeras. La segunda parte del módulo tiene que ver más con lo que
Se llama o se refiere como diseño organizacional o diseño institucional, y lo trato de vincular al tema de la planeación estratégica. Y cuando hace un momento se hicieron algunas referencias sobre el papel de trabajo social y las funciones de trabajo social, evidentemente queda claro que la planeación es una de las funciones de trabajo social. Y la planeación estratégica también es una de las funciones del trabajo social, solo que la planeación estratégica tiene un nivel de importancia y relevancia muy diferente al de la planeación operativa. Eso tiene que ver con una reflexión sobre todas las instituciones o toda la institución formal. En ese sentido, el diagnóstico y el conocimiento de la institución son los presupuestos básicos para hacer esta intervención. Lo que quiero decir cuando comparto esto con ustedes es que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, deberíamos de tener como un campo de oportunidad y muy claro que el tema de la planeación estratégica es un tema relevante para nuestro actual profesional. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer planeación estratégica en función de lo que observamos dentro de los contextos institucionales. Y para ello, la presentación está compuesta de dos momentos, un poco la explicación de lo que tiene que ver con el diseño institucional, muy rápidamente, y otra parte que tiene que ver ya propiamente con lo que es la planeación estratégica. Y comienzo con esta primera diapositiva. Me gustaría, si tiene aire, después de haber subido por las escaleras, si tiene aire, me ayude a leer lo que está allí. Sí. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Corán. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Mejorar requiere un plan. Entonces, lo que decíamos es que, a manera de conclusión, parte del objetivo que yo ahora tengo con ustedes es generar la capacidad de que sueñen y de que se sueñen de una manera distinta. El tema de la planeación tiene que ver mucho con la necesidad de clarificar qué es lo que se quiere hacer. No se trata de actuar en una forma inmediata o esporádica, impensada. Y por eso, desde el Corán se dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. De ahí la relevancia de la planeación, y sobre todo de la planeación estratégica, ya mirando un poco más su actuación dentro de las instituciones con las que trabajamos. Entonces es muy importante para hacer cualquier planeación estratégica dentro de las instituciones saber para qué fueron construidas esas instituciones, cuál es su lógica, cuál es su objetivo, cuál es el programa, a qué demanda social responde, qué quiere resolver, con quiénes lo quiere resolver. Y esto tiene que ver nuevamente con la parte del diagnóstico. Y lo otro, no vamos a cambiar absolutamente nada si seguimos haciendo siempre lo mismo. O sea, el plan de acción no es para confirmar lo que ya se está haciendo. El diagnóstico no es para confirmar lo que ya se está haciendo. Y esto sí quiero subrayarlo porque en muchas ocasiones varios profesionales de lo social realizan diagnósticos en una lógica autocomplaciente. ¿Qué quiere decir? Que solo hago diagnóstico por un requisito para justificar lo que ya se está haciendo, no para cambiar la trayectoria. Y aquí Albert Einstein nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Lo que quiere decir es que si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que hacerlas de manera diferente. Y regreso a la imagen con la que cerramos. Ya decíamos entonces, el primer paso es soñar. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer como profesionales en lo social? ¿Cómo quieren ser como trabajadoras o trabajadores sociales? Pues soñar. Soñarse en una perspectiva profesional, soñarse en un proyecto institucional, soñarse en relación a las demandas, necesidades o problemas de las agencias con las que trabajamos para poder proyectar
ese hacia dónde queremos ir. Porque es el sueño lo que nos da la perspectiva. No se trata de moverse por moverse, de hacer por hacer. No se trata de un activismo, y frecuentemente cuando queremos cambiar, lo que hacemos es movernos en una forma de activismo, pero que en muchas ocasiones no nos lleva a ningún lado. Entonces, un presupuesto fundamental de la planeación y de la planeación estratégica es construir el sueño. La utopía, por ahí se dice, ¿no? Que es el lugar hacia donde yo quisiera llegar. Es muy curioso porque en el caso de los abordajes comunitarios, nos hemos dado cuenta que en este crecimiento tan complejo de la ciudad, en ocasiones nos invitan a ir a condominios, unidades habitacionales, etcétera, para hacer un trabajo comunitario. Pero nos encontramos con el hecho de que la comunidad como tal no existe. Es decir, que el grupo de viviendas, las estructuras, los edificios no hacen la comunidad. ¿Qué se hace desde el trabajo social en ese tipo de situaciones? Regresamos a la utopía, que tiene una inspiración muy religiosa. ¿Qué es comunidad? Comunidad es el punto de llegada, no es el punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que partimos de la idea de que la comunidad no existe y que el objetivo es entonces construir comunidad. Hay que construir comunidad. Y ese es también un objetivo de trabajo social. Entonces, bueno, hay que partir del sueño. Y entonces el sueño, la utopía, se convierte en el punto de llegada, en una lógica de planeación. Es el último eslabón en la escalera, es lo que yo quiero conseguir. Es mi estrella, es mi sol, lo que yo quiero conseguir. Quiero compartir estas frases como parte de esa provocación. Son frases célebres que tienen que ver con el ejercicio de soñar. La primera dice: un sueño no se hace realidad mágicamente. Se necesita sudar, determinación y trabajo duro. Colin Powell. Es decir, que soñar no es, como nosotros lo podemos percibir, una cuestión simbólica o mágica que automáticamente nos va a transformar. O sea, el sueño nos ayuda a proyectar a dónde queremos ir. Nos ayuda a definir mi punto de llegada. Pero para llegar allí, se tiene que trabajar. Se tiene que ser persistente. Se tiene que ser consistente. Trabajar duro para lograrlo. El segundo dice: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y ahí hay una provocación a nuestra actitud frente a los problemas sociales. O sea, todo se podría resolver si tenemos el coraje de resolverlos. Todos se pueden alcanzar, pero todos implican una actitud de parte nuestra. También una actitud profesional en relación a lo que se ha construido como trabajo social. El tercero dice: el mundo necesita soñadores y el mundo necesita hacedores, pero sobre todo el mundo necesita soñadores que hacen. Es decir, que una cosa sin la otra no concreta nada. Los soñadores por sí solos no saben a dónde ir. Los soñadores proyectan a dónde ir. Lo que el mundo necesita es una conexión entre el sueño y el hacer. Porque esta conexión es la que nos posibilita la transformación. El cuarto nos dice: todo gran sueño comienza con un gran soñador. Lo que nos evoca como personas o como profesionales como grandes profesionales o como grandes personas, un gran soñador. Recuerda siempre, tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Tú eres un gran soñador, o tú debes ser un gran soñador. 5. La realidad está equivocada. Los sueños son reales. Ese es hermoso. 6. Nunca te dan un sueño sin concederte también el poder de hacerlo real.
Nada es casualidad. Nunca te dan un sueño sin concederte también el poder de hacerlo realidad. Quiere decir que todos, cuando soñamos, tenemos la capacidad de proyectar y las herramientas para hacerlo. Implica trabajo duro, pero tenemos esa capacidad. Para conseguir grandes cosas, debemos no solo actuar, sino también soñar. No solo planear, sino también creer, que tiene que ver con el convencimiento y la actitud que nosotros asumimos en estas propuestas de cambio. Un soñador es el que solo puede encontrar su camino con la luz de la luna, y su castigo es que ve el amanecer antes que el resto del mundo. Nos pone al frente de las cosas, nos da la oportunidad de otra percepción de las cosas. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para avanzar. Es posible que no logre llegar al lugar que quería llegar, pero he logrado moverme del lugar en donde estaba. Y vamos a avanzar. La invitación es que ustedes sean esos chamanes soñadores de las sociedades mayas que hoy nos dejan la prueba de que eso, para existir, antes fue soñado y construido. Bueno, ¿qué es el diseño institucional? Es la técnica y el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que facilitan la implementación de estrategias, el flujo de procesos y la mediación de las relaciones entre las personas con la organización para evaluar la eficiencia y la eficacia según los objetos institucionales. Entonces, por un lado es técnica, porque implica instrumentos, métodos, procesos que van a ser aplicados. Y por otro lado, es un arte, porque finalmente todo está mediado por nuestras personas. El arte está implicado por la subjetividad de cada una y de cada uno de nosotros. Entonces, es una técnica y es un arte de trabajar y crear mecanismos de coordinación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que construir, o la aspiración es construir una coherencia interna dentro de las instituciones para asegurar el flujo de los procesos, que se haga lo que se tiene que hacer, y la mediación entre lo que la institución se ha propuesto con las personas con las que va a trabajar. De tal manera que se incremente eficiencia, que tiene que ver con los objetivos finales, y eficacia, que tiene que ver con los medios, las formas, los tiempos de hacerlo. Pues eficiencia y eficacia nos miden 2 cosas diferentes, son 2 términos muy parecidos, pero la eficiencia, no puede haber eficacia sin eficiencia en trabajo social, porque puedes hacer las cosas muy bonitas, de la mejor manera, pero si no logras los objetivos que te has propuesto en la resolución de los problemas de las personas con las que trabajamos, entonces no sirvió de nada. Entonces, diseño institucional se trata de un ejercicio para alinear en forma coherente, en forma articulada, todos los elementos institucionales en una lógica del sistema. Y seguramente ustedes ni siquiera se han proyectado la posibilidad de hacer algo ahí dentro de sus instituciones, pero exactamente ahí está el reto. O sea, cómo nosotros podemos acceder a otros espacios en donde seguramente existen necesidades y oportunidades para nosotros, y cómo a partir de estas herramientas y de estos instrumentos nosotros podemos intervenir en otros niveles. Y bueno, es recomendable que se oriente a través de algunos elementos junto con la planeación estratégica. Seguimos. Algunos componentes básicos de la diseño organizacional o diseño institucional.
Entonces, es como, en forma de metáfora, es como la columna vertebral de la institución, el diseño institucional o el diseño organizacional. Pues tiene que ver con estos componentes que se sugieren, cambian de acuerdo a las perspectivas de quien acompaña el proceso, pero implica una revisión de la historia o la trayectoria de la institución para saber qué es, qué ha hecho, en dónde se ha profesionalizado, cuál es su expertise, etcétera, ¿no? Pero que define el qué es la institución. La misión, que es el encargo social que se le hace a la institución, es decir, ¿para qué fue creada la institución? ¿Cuáles son los objetivos de la institución? La visión, lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ir detallando algunos de estos elementos con más profundidad, pero la visión que tiene que ver con esa utopía. Hay una práctica muy frecuente que para mí es un error cuando se hacen este tipo de ejercicios en el diseño institucional, porque en muchas ocasiones la gente confunde la visión con la imagen. O sea, visión, ojo, imagen, fotografía. O sea, ¿cómo quiero ser visto? Más elegante, menos elegante, etc. No tiene que ver con la cuestión estética, sino tiene que ver con la proyección institucional que nosotros queremos en el tiempo. Lo vamos a explicar más adelante, pero esta combinación es muy importante. Entonces, historia, misión, visión, los objetivos estratégicos, definidos, predefinidos o redefinidos, de acuerdo al ejercicio que nosotros vamos a realizar en esta intervención, ¿no? Podemos cambiarlos porque ya no son útiles o ya no son funcionales. Muchos de los problemas sociales han cambiado completamente. El tema de la migración no fue el mismo hace 20 años que lo que es ahora. El tema del comercio sexual, las adicciones, las enfermedades crónico-degenerativas, etc. O sea, los fenómenos sociales van cambiando, los derechos, las instituciones, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos una reflexión institucional es para mirar qué tan ajustada está actualmente la propuesta institucional a la realidad, y nosotros a partir de esta reflexión, ¿qué podemos hacer? Los valores, que tienen que ver un poco con la filosofía, yo ahí puse la teología, o la parte ética, la ética profesional, ¿no? De la institución, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos que nos implica estar en esta institución y trabajar para ella? ¿Cuáles son los presupuestos de actuación en nuestra forma de trabajo, ¿no? Etcétera? ¿Cuáles son las políticas que, entre otras cosas, tienen que ver con las decisiones, pero también con los procedimientos para la atención de las personas? ¿Qué pasa con los programas, los proyectos, las iniciativas que tienen que ver ya propiamente con la planeación estratégica? Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño organizacional o del diseño institucional, estamos hablando como de los puntos críticos de la institución que tendríamos que observar para generar una propuesta de cambio. Y la propuesta de cambio tiene que ver con la planeación estratégica, que es una planeación, como ya lo vimos anteriormente, a largo plazo. No es una planeación de corto alcance, sino de grandes dimensiones y de largo plazo. Esa es un poco la idea. Bueno, planeación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes, es decir, es un gran plan que articula planes para alcanzar propósitos objetivos. O sea, es un complejo institucional que no es solamente un área, sino muchas áreas, muchas dependencias, etcétera, muchas coordinaciones, ¿no? Entonces, este gran plan, ese es el complejo que articula otras planeaciones determinadas y particulares a partir de la organización institucional para alcanzar los objetivos y los propósitos de la institución, no del área o de la dependencia o del equipo o del profesional, sino se trata de articular todos en función de los objetivos de la institución. Y eso es muy importante porque nosotros suponemos que cuando trabajamos en la institución empatamos con los objetivos de la institución. Muchas veces ni siquiera los conocemos. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son las áreas estratégicas, las intenciones a mediano, corto y largo plazo? Y eso a veces se desconoce. Simplemente llegamos a la operación. Pero es muy importante hacer esta alineación, ¿no?, de las áreas particulares o específicas con el gran plan. Se aplica sobre todo en asuntos militares, de ahí nace la planeación estratégica, donde se llamaría
estrategia militar y también se aplica mucho en los negocios. Entonces la planeación estratégica pues, es un poco cómo vencer al enemigo, la reflexión de cómo vencer al enemigo, cómo logramos lo que nosotros estamos procurando, que después de esta parte militar se estandariza en muchas áreas y también en la parte social. Se considera la planificación estratégica de una forma genérica, de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquier área de intervención, también en lo social. Su función también es la de procurar a las organizaciones con herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados, así como sentar las bases para la detección de áreas de oportunidad y mejora continua, ¿no? Entonces, tiene que ver qué cosa está funcionando, qué no funciona tan bien, qué cosas podemos mejorar, y incluso no solamente en el tema de la mejora, sino también se puede hablar de la reingeniería. A diferencia de la mejora son cambios parciales, particulares, específicos, y la reingeniería es la revisión de todo el funcionamiento institucional, inclusive hasta el objeto social. Es un gran cambio la reingeniería. La planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, ya que en sus propósitos, objetivos y mecanismos, etc., se resume el rumbo, la directriz de que toda la organización debe seguir. Es decir, esos son los grandes lineamientos que todos tienen que articular para llevar a cabo. Porque si nos ponemos de acuerdo, podemos vincular las fuerzas, las energías, los impulsos para que todos colaboremos en la obtención de los resultados. Si no, puede pasar esta metáfora de la cuerda, donde hay personas que están jalando para un lado y otras para otro lado y otras para otro lado, y en los contextos institucionales se viven dinámicas burocráticas y administrativas que dispersan toda la fuerza de trabajo y que no ayudan y que no contribuyen en la construcción de un objetivo común. Entonces, el tema de la misión no es un tema que definen los dueños de la institución. Bueno, ellos lo definen, pero tiene que ser aterrizado hasta las fuerzas más básicas o elementales de la institución. O sea, todos deben de tener claro para dónde queremos trabajar. Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán en dichos planes. Entonces se hace una reflexión, se parte de un diagnóstico, como lo hablamos anteriormente. O sea, todo el proceso de planeación comienza con un diagnóstico, en este caso con un diagnóstico institucional, una reflexión institucional, para ver cuál es el funcionamiento institucional en función del encargo social que se hizo a la institución y su cumplimiento, y ver a partir de ciertas áreas prioritarias para los que están investigando y los que están acompañando el ejercicio, dónde se tendría que construir alguna propuesta alternativa, o sea, hacer las cosas de manera distinta, como lo dice Albert Einstein, ¿no? La estrategia en cualquier área militar, negocios, política, social, etc., puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones de un sector orientado a resolver o agravar un problema determinado. Agravar si mi intención es vulnerar al otro, en el caso de la guerra, por ejemplo. O sea, yo veo las áreas débiles y de oportunidad de mi oponente y en ese sentido genero las estrategias para vulnerarlo o fortalezco lo que está pues, dentro del proceso institucional. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser, según Carlos Matus. Todo problema es generado o resultado por uno o por varios actores. Entonces, sobre todo en esta lógica de la complejidad, darnos la oportunidad que cuando se hace el diagnóstico no se simplifique la definición del problema a solamente una parte del sistema, porque finalmente todo está articulado. Y tiene que ver con esta lógica de lo que se está pidiendo que la institución sea, o que el profesionista sea, o los resultados que el trabajo social debería generar, versus lo que realmente se está logrando. Entonces es una comparación entre lo que nos piden, el deber ser, y lo que realmente somos. Ahí tiene que ver el campo de actuación de la planeación estratégica.
Entonces, es un proceso de reflexión y análisis para la postura de la atención a la emergencia y a la ocasión, para dejar la emergencia y la atención a la ocasión esporádica. Entonces, espero que encontremos la oportunidad de no estar parchando cosas en cada ocasión. Es una intención que nos va a lograr resultados profundos a mediano y largo plazo y que va a generar avances significativos en función de la eficacia, es decir, los objetivos que nosotros estamos buscando. Es plantearse las preguntas: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Ante un ambiente de cambio e incertidumbre nos ayuda a lograr lo deseado más que prepararnos a prevenir lo que viene. O sea, no nos esperemos a que la institución se caiga, a que fracasemos, a que los proyectos no funcionen, etc. Sino es una actuación previa, ¿no? Es prever, lo que decíamos en la anterior parte de la presentación, prever para actuar anticipadamente y no estar lamentándonos por lo que se generó como resultados. Es construir el futuro, es una relación entre fines y medios, ¿no? ¿A dónde quiero ir y qué medios tengo que mediar, intervenir, utilizar? Significa que las decisiones de hoy producirán resultados en el futuro, resultados que se desprenden de la finalidad y de los objetivos de la organización. No son cualquier resultado, son los resultados que tienen que ser muy fieles a los encargos que se han hecho en la institución, al proyecto, programa, servicio, etc. Es el proceso mediante el cual se determina racionalmente a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar allá. ¿Cuál sería el proceso? Debemos de reconocer la misión. Primer paso. Comienza esclareciendo la misión o la finalidad fundamental de la institución para proyectar en una imagen de futuro, que es la visión. La visión es una imagen de futuro, lo deseable y alcanzable guiada por los valores de la institución. No se trata de hacer las cosas de cualquier manera. Hay que hacerlos con ética, en respeto a los derechos humanos, en compromiso con las personas, en un fortalecimiento de la ciudadanía y las capacidades de los sujetos sociales, etcétera, etcétera. No se puede hacer las cosas de cualquier manera. Es un proceso que permite visualizar de manera integrada el futuro de las instituciones. No una parte de la institución, sino todo el componente, el complejo implicado dentro de la institución o programa que vamos a intervenir. Y esto es muy importante porque son los grandes parámetros, los grandes orientadores que nos van a guiar en relación a este ejercicio de planeación. Entonces, la planeación estratégica primero es un proceso, no es una acción. Quiere decir que no es un ejercicio para sentarse y observar de manera temporal pues una serie de reflexiones que después vamos a llevar en marcha, sino es un proceso que implica diferentes momentos, ¿no? El primer momento es la revisión de la misión. ¿Cuál es el encargo social de la institución? Pero esta misión debe de estar comparada, confrontada con un diagnóstico, el diagnóstico institucional. De tal manera que esta es la realidad y esto es lo deseable, este es mi deber ser. Aquí está el ser y aquí está mi deber ser. En el ejercicio del diagnóstico es fundamental que tratemos de ser lo más honestos posibles, porque si nosotros empezamos a complacer porque me van a ver mal, porque esto no se va a entender, porque me voy a generar problemas, etc., entonces caigo en un ejercicio de simulación. Simulo resultados que, confrontados con la misión, no me van a generar una necesidad en relación a hacia dónde quiero llegar. Ese hacia dónde quiero llegar, en realidad tiene que ver mucho con la misión, pero es una misión proyectada en el tiempo, en el futuro. Entonces, lo que queremos hacer, que tiene que ver con la misión fundamental del diagnóstico, con lo que queremos ser en el futuro, Entonces, se trata de una comparación donde yo hago una proyección en el tiempo con un punto de salida, que es
de acuerdo a esta misión y a este momento institucional, y de acuerdo a este diagnóstico, tengo un status quo, que es el punto cero o el punto de salida, que a partir de diferentes movimientos, y ahí diseño el plan, o sea, el plan, en el plano, en la maqueta, ¿no? Digo, primero hago una puerta, después etcétera, ¿no? Ahí está el plano. ¿Cuáles son los grandes movimientos que yo necesito realizar para proyectar a mi punto de llegada? ¿Cuál es mi punto de llegada? La visión, mi proyección de futuro. Entonces, partimos de lo que somos en este momento, reflexionado a partir de un diagnóstico, realizado de la manera más honesta, de lo que queremos hacer y lo que queremos ser en el futuro. Y esta confrontación, en una forma sintética, implica todo el ejercicio de actuación de la planeación estratégica. Pero hay que mirar sus particularidades, ¿no? Cada una de las dimensiones del diseño institucional. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Una organización que busca la eficiencia y eficacia sin tener definida una misión, visión y objetivos claros es como un barco en el que todo funciona bien, pero que no sabe a dónde va. Alfredo Álvarez. Entonces, los grandes orientadores de la actuación institucional: misión y objetivos claros. Entonces, el ejercicio de la planeación estratégica comienza con el reconocimiento del diseño institucional. Entonces, si yo no conozco la institución, si yo no conozco la columna vertebral de la institución, si yo no conozco estos referentes, pues no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, el planeador, el trabajador social, tiene que hacer un reconocimiento de la propuesta institucional para mirar en dónde están las áreas de oportunidad y hacia dónde vamos a cambiar. Pero eso es fundamental, porque si no, vamos a hacer muchas cosas sin sentido. Entonces, la planeación estratégica se fundamenta precisamente en el pensamiento estratégico, que comienza con la reflexión sobre la naturaleza más profunda de un proyecto y sobre los desafíos que este proyecto plantea. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la institución, del sistema penitenciario ¿dónde dijo? En el norte. ¿Dónde queda? ¿En Ecatepec? No, Cuautepec. Cuautepec, sí. Tengo unos amigos ahí en Cuautepec. Hace poco estuve en Paraguay. ¿Cuál es el sentido más profundo, la naturaleza más profunda del sistema penitenciario en Cuautepec, en el norte? Entonces, eso es lo que me tiene que poner la pregunta en una reflexión institucional. ¿Cuál es el encargo? Eso está dicho de una manera muy simple, pero es fabuloso. ¿Cuál es el encargo que la sociedad le está haciendo? ¿O le está haciendo a esa institución? Ustedes, cuando hacen el ejercicio, son la institución. ¿Cuál es el encargo que la sociedad nos está haciendo? Y es a partir de ese encargo que yo comienzo la reflexión. Definir qué es lo esencial, qué es lo secundario y los factores que pueden ignorarse y los que no pueden ignorarse dentro de la organización. ¿Qué pasos hay que dar? Primero, un esclarecimiento de los componentes del diseño organizacional. Ya lo decíamos: historia, misión, sobre todo misión, visión y objetivos. Pero se pueden meter a la historia, pero se pueden meter a los valores, se pueden meter a las políticas, se pueden meter a los programas. O sea, depende del alcance en magnitud que ustedes quieran hacer de este primer reconocimiento de la institución. Pero los básicos, que no pueden perderse nunca, son misión, visión y objetivos. Si tienen los otros, es mucho mejor, porque les va a dar mucha más perspectiva y van a entender mucho más de lo que se quiere alcanzar desde este planteamiento institucional. Primer paso: esclarecimiento de los componentes del diseño institucional u organizacional. Segundo paso: realización del diagnóstico institucional. Por eso, decía hace un rato, pero no nos alcanza el tiempo, el tema del diagnóstico es fundamental, porque es el diagnóstico el que nos determina hacia dónde. El diagnóstico es como el sueño, solo que en el sueño no necesariamente partimos de la realidad, sino partimos de supuestos que nosotros vamos construyendo. El diagnóstico
desde el punto de vista científico, es lo que nos da los fundamentos como profesionales para la actuación en lo sucedido. Si no tenemos diagnóstico, estamos improvisando, estamos inventando, etc. Necesitamos los fundamentos para poder intervenir. Y por eso el tema del diagnóstico es fundamental. La realización del diagnóstico, de ese diagnóstico, regreso nuevamente a la reflexión, sobre todo de la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Entonces ya hice el diagnóstico. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la misión? La misión es actual, se cumple, es alcanzable o no es alcanzable. Por ejemplo, acabar con las adicciones en el mundo. ¿Les parece un objetivo coherente? Nadie puede. Si ustedes se plantean ese objetivo, ya fracasaron en la intervención social. Cuando les evalúen, les van a decir que ustedes no están haciendo lo que se propusieron hacer. Entonces, la misión y los objetivos deben de ser coherentes a las posibilidades de actuación. Para llegar al diagnóstico. No ser utópicos. Claro. Entonces, pero aquí regreso. Lo que estoy diciendo es, aquí ya hice un reconocimiento. Voy a mi diagnóstico y de mi diagnóstico regreso a ver estas partes. Para ver qué tan coherentes con los valores, con las políticas, con la filosofía, etc. Y dónde tengo que alinear, ¿no? Eso me ayuda a construir retos. O sea, defino retos. Un reto principal en relación a la visión es que no generemos objetivos utópicos. Que quiere decir que tenemos que aterrizar acciones concretas en tiempos concretos, con sujetos concretos, con recursos humanos, etcétera, ¿no? Posibles a la acción que queremos realizar. Entonces vamos generando retos, no solamente un reto, salen muchos retos. Primero se hace como a manera de lluvia de ideas y después eso se tiene que ir estructurando, reorganizando, repensando, etcétera. Sí, dígame. Sí, a mí este tema estamos platicando, es un tema muy bonito y muy importante para el trabajo social. Yo quiero ahorita compartirles algo muy padre que sucedió en el gobierno de la Ciudad de México, en el primer gobierno de izquierda en 1997-98. Por ejemplo, en la delegación Iztapalapa, que fue donde me tocó a mí participar, se hizo la planeación estratégica con base a talleres que se contrataron a, no sé si que a Rubén Aguilar, Sí, también asesor. Lo contrataron. El presidente quiso decir. Sí, pero él, por ejemplo, para ubicarlo de la misión, ¿qué putos están haciendo en este momento? Usaba ese tipo de palabras que la verdad eran bien provocadoras, pero nos hacían decir lo que teníamos que decir. En esa ocasión se hizo la planeación estratégica en cada, eran subdelegaciones entonces, lo que ahora son direcciones generales, y después los directores generales se reunieron con el jefe delegacional también para hacer planeación estratégica. La verdad es que fue una experiencia que yo, sinceramente, yo no había vivido de hacer planeación estratégica nunca en mi vida. Hasta ese entonces, no sé, creo que hoy se ha abandonado esta cuestión en el gobierno de la ciudad porque decimos que hay un estancamiento, hablábamos hace unos días de esa situación, pero la planeación estratégica ayuda de una manera, sobre todo con el modelo y digamos, la ideología de un gobierno de izquierda, ayuda realmente a saber hacia dónde queremos ir, dar los pasos que se necesitan para lograrlo, pero algo muy importante, que yo me acuerdo, el primer delegado que hubo en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, con el gobierno de izquierda, fue Elio Villaseñor. Él venía de una ONG y me acuerdo que le puso mucho énfasis a que todos nuestros programas tuvieran que ver con la participación de la ciudadanía. La mayoría de ellos, no dejar al margen esa parte de consultas, de reuniones, y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en ese entonces fue el plan de desarrollo del Cerro de la Estrella con participación de la comunidad, con ayuda de la UAM Xochimilco, en particular con Pedro Moctezuma, con el equipo de Pedro Moctezuma Barragán, y todas esas experiencias de hacer planeación, realmente planeación
y hacerlo con la comunidad, híjole, la verdad es que es bien rico. Tiene mucha potencia. Bueno, hay muchas perspectivas del diagnóstico, de cómo se elabora el diagnóstico. Hay perspectivas que dicen que el diagnóstico se hace por los responsables profesionales, los expertos, los científicos, los investigadores, las universidades, etc., ¿no? Pero el trabajo social, sobre todo en el entendido que nosotros trabajamos con los sujetos y es con ellos que avanzamos en el desarrollo de las soluciones, la planeación participativa es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que una planeación participativa antes tuvo que haberse realizado con un diagnóstico participativo. ¿Qué quiere decir? Que es la gente que hace la reflexión sobre sus problemas. No es alguien externo que viene a definir sus problemas, es la gente la que define sus problemas. El tema de la participación social es muy polémico, pero por ejemplo en trabajo social y en las comunidades, en las instituciones, nos quejamos frecuentemente de por qué las personas no se implican, no se comprometen en los servicios, respuestas, programas, campañas que nosotros hacemos. La gente no va, no atiende, y nosotros decimos, pues si estamos dando las respuestas, las soluciones, ¿por qué la gente no se implica? Porque el problema fue definido desde arriba por alguien que no tiene que ver con la subjetividad, la perspectiva subjetiva de las personas. Entonces, eso tiene que ver mucho con una planeación participativa que antes fue fundamentada en un diagnóstico participativo. Entonces, para mí el diagnóstico en trabajo social tiene que hacerse con los sujetos. No es el trabajador social el que define el problema. Nosotros trabajamos con la definición que las personas hacen de su problema. Nosotros no ponemos el problema. Cuando ponemos el problema, fracasamos. Y de ahí que la gente no participa. Las políticas que se construyen después no corresponden a la expectativa ni a la percepción de las personas. Y por eso fracasamos. Si entendiéramos un poco más estas partes, tendríamos mejores resultados. Bueno, diagnóstico institucional, construcción de retos, generación de objetivos estratégicos, es decir, el reto no es un objetivo, se tiene que convertir en un objetivo que es una proposición que tiene que ver más con esa estructura del qué, cómo y para qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer? ¿Cuáles son los resultados que voy a obtener de ese objetivo? Pero son objetivos todavía generales, como grandes líneas, que son orientadores a toda la actuación de la estructura institucional. Y después se hace una revisión o una alineación de ese diseño institucional de acuerdo a este diagnóstico y a estos retos que se convirtieron en objetivos para, imagínense que quiero salir a carretera, ya llevé mi carro al diagnóstico y resulta que las llantas están desalineadas, están chuecas. Pues lo que hago es alinear para que la institución tenga más rendimiento, más poder, ¿no? A la hora de que salimos a carretera, como metáfora. De tal manera que después viene ya propiamente lo que tiene que ver con la programación, la implementación y el seguimiento y la evaluación. Es como a grandes rasgos el ciclo, ¿no? de la planeación estratégica. Entonces el proceso metodológico, pues en forma esquemática, ¿no? Diseño organizacional con los componentes básicos, diseño diagnóstico institucional, la implementación o confirmación con los resultados de un acompañamiento realizado por los profesionales de trabajo social, la generación de retos institucionales para que estos retos tengan que ver con la misión, sean coherentes con el lugar a donde nosotros queremos llegar y sean coherentes con los programas o objetivos que estamos diseñando para el trabajo, ¿no? La redefinición de la planeación y la construcción del nuevo diseño, la implementación para regresar nuevamente a mirar. Porque, como lo vimos en la primera diapositiva, no somos perfectos, nos equivocamos. No somos la naturaleza, lo que quiere decir que tenemos que readecuar. Sí. Tienen una pregunta, maestro. Sí. Quieren saber cuáles son los pasos para realizar un diagnóstico institucional. No nos va a dar tiempo, voy a mencionar en la última parte algunas pistas de algunos instrumentos que pueden ser útiles, pero no los vamos a mirar a profundidad, pero voy a explicar, si nos da el tiempo, algo de eso. Una pregunta, maestro. Hace tiempo, no sé qué sexenio,
En la mayoría de las instituciones de gobierno ponían esto, misión, misión y objetivos. Y por ejemplo, en el PIB pusieron que después lo quitaron, y en el ISSSTE, servicio médico, las clínicas también, misión y objetivos. Entonces, no sé si eso conlleva algo de diagnóstico, o fue una estrategia del gobierno para ver cuáles eran las funciones de las instituciones. Bueno, son como exigencias, yo lo diría de esta manera, como estandarizadas, de la idea institucional. O sea, todas las instituciones deben mostrar con transparencia para qué están hechas. Y estos son los presupuestos básicos para poder entender a las instituciones. Si las instituciones no tienen esto, no son confiables en su desempeño, porque no tienen un objetivo, un objeto social claro que oriente toda la actuación institucional. O sea, gran parte, por ejemplo, de los criterios de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil tenían que ver con una revisión de la misión la misión de la institución, porque la misión habla de una cierta expertise. Trabajo con niños, o sea, nosotros nos organizamos para ayudar a los niños en situaciones críticas, en calle, etc. Pero de pronto salía una convocatoria para trabajar con adultos mayores y la institución mete. Lo que está diciendo esta revisión de la misión es que el objeto y la expertise no empatan con lo que se va a hacer, pero necesito chambear. Ah, bueno, pero entonces no hay una coherencia o no hay una correspondencia entre lo que la institución está diciendo que fue su objetivo para lo cual fue creada con lo que está realizando. No me gusta la perspectiva, pero hay gente muy crítica que dice que muchas organizaciones se constituyen para hacer esto, lo otro y aquello y lo que venga, como talacheros. Pero entonces no hay una expertise y no hay una profesionalización, sobre todo en la sociedad civil. Y me duele decirlo porque yo vengo de la sociedad civil, pero eso no puede suceder en organizaciones del gobierno. O sea, las políticas construyen leyes, construyen normatividades, construyen instituciones, construyen recursos humanos, presupuestos, programas y proyectos para cumplir con un encargo social. Y en las instituciones del gobierno eso no se puede cambiar. No hay quien en una institución de gobierno que pueda definir eso se cambia así, a menos que sea el secretario general en función del plan nuevo, porque hay una necesidad nueva, etc. Los cambios ahí son más difíciles. Entonces, tienen que tener muy claramente definida su lógica institucional, su diseño institucional. Si no lo tienen, entonces se empieza a decir que esa institución no tiene claro su qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe para qué está. ¿Sabe qué es lo que pasa mucho en nuestras instituciones? En México, yo he trabajado en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México. Es que no sabe, a veces quienes están hemos estado también en un puesto, en un cargo que se llama mandos medios o en un cargo superior, no sabemos bajar esa información. No es bajarse, yo me refiero a bajar, compartir, compartir. Mire, maestro, por ejemplo, yo recuerdo que después, ¿hacia dónde fuimos después de la planeación estratégica? Pues a la planeación operativa o táctica. ¿Y sabe ahí quién entró? O otra compañera de otra ONG, Irma Lara, que la reconoce usted, sí, de la mano. Entonces, ahí ella entró a trabajar con nosotros, con los equipos, ya en el caso particular de la Subdirección de Participación Ciudadana, pero ya con el equipo de trabajo, con todos, compañeros de base, compañeros de estructura y compañeros de la subdirección, éramos 16 personas. Entonces ya compartir y hacer lo que pasó en la planeación estratégica, ¿en qué se quedó la planeación estratégica? Para ahora hacer el plan operativo de la subdirección o de las diferentes áreas, o la planeación para cierto sector, como le decía, para los vecinos de Cerro de la Estrella. Eso es un proceso de pensamiento
complejo, Complejo. muy complejo, Sí, sí. y que requiere mucho trabajo, mucho compromiso con el ser un servidor público profesional y con las comunidades. Claro. Es muy difícil. ¿Sabe? La impresión que tengo es que al final no se hizo una planeación estratégica y después planeaciones operativas que no están conectadas. Entonces ahí construir una coherencia y una línea de corresponsabilidad es muy difícil. Lo que normalmente se tiene que hacer es una alineación, o sea, se tiene un objetivo estratégico o una misión y eso es lo que determina todo lo demás. Sí, Es sobre eso. Sí lo hicimos, pero le digo que es bien difícil que en muchas instituciones se haga. Por ejemplo, mire, yo en Salud, ahora me vengo aquí a Salud, ¿a dónde estoy? Yo no conozco el plan estratégico ni de la Secretaría, y lo que conozco es porque uno es bien curiosa, anda a ver, ¿dónde está esto? O si lo veo ahí pegado, pues lo leo y lo trato de asimilar. Pero que nos hayan convocado un día, por ejemplo, de la coordinación de trabajo social de los 31 hospitales que hay en México, y hemos insistido en cosas, y eso es complejo todavía en nuestro país la cuestión de la planeación. Sin embargo, la participación de los actores que están dentro de la institución es fundamental. Claro. Porque si no se convierte en la idea de una persona o de un grupo de personas. O sea, se convierte en una tiranía. La planeación es una tiranía porque es una persona, es el tirano el que dice y decide todo lo demás. O en una aristocracia, un grupo de personas que están en el poder que definen todo lo demás. O lo ideal es que la planeación, si bien se construye acá arriba, aterriza a todo. Y se aplica. O sea, sería incorrecto decir que se hace una planeación estratégica con la comunidad. No. Porque es la institución, la planeación es de la institución. Y después eso en servicios, programas, proyectos va a aterrizar y eso se realiza. Pero sí, es bastante complejo. Y sobre todo porque en el gobierno el tema de la temporalidad, los intereses, los poderes, etcétera, son muy poco persistentes. O sea, no hay garantía. Normalmente se debería hablar de, mínimo 5 años, pero hay veces que no tienes ni eso. Lo ideal sería hablar de 15 años, ¿no? Se hablaban de planes quinquenales. ¿No? Eso es imposible en nuestro país. Hay mucho movimiento, mucho cambio, etc. Sin embargo, no quiere decir que no sea un instrumento y una herramienta útil, pero sí, ahí tiene sus bemoles, ¿no? en algunos contextos. Bueno, ¿cuáles son los componentes básicos de la misión? Porque hay que ir revisando cada uno de ellos. Entonces, bueno, la misión se construye con fundamentos filosóficos. ¿Cuál es la filosofía que está detrás de la actuación institucional? ¿Cuáles son los fundamentos éticos que está detrás de la actuación institucional? ¿Y cuál es el proyecto político que está detrás de la institución? No necesariamente partidista, sino esta definición del bien común, ¿no? Entonces, esto tiene que alimentar la misión. Y en ese sentido, los valores, los métodos, los medios, las metodologías de abordaje, la estructura, ¿no? Tiene que alimentar la misión, de tal manera que se construya que estos elementos nutren desde un punto de reflexión la redacción de la misión, que en una forma muy sintética, es una reflexión sobre el qué hacer y el propósito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué propósito? La misión es eso, ¿no? En una forma muy sintética. Entonces, pero cuando yo reviso la misión, tengo que recuperar a ver cuál es la filosofía, cuál es la ética, cuáles son las políticas, cuáles son los valores, cuáles son los medios, cuáles son los recursos, cuáles son los métodos. Todo esto lo tengo que tener como si tuviera una mesa para cada cosa. Y a ver, revisamos la misión. A la luz de la filosofía, ¿cómo está la misión? A la luz de los métodos, ¿cómo está la misión? A la luz de los valores, ¿cómo está la misión? O sea, voy haciendo una desmenuzación o una observación con una óptica específica de lo que estamos describiendo como misión a partir de todos los presupuestos que deberían estar detrás. Puede ser que no existan, entonces el encargo es construirlos. Entonces hay que construir
un fundamento ético, un fundamento filosófico, un fundamento político para sustentar la propuesta institucional. Pues puede que lo tenga, si lo tengo lo reviso y veo qué tan coherente es con mi diagnóstico, con mi visión hacia donde quiero ir, etc. y con los objetivos. Si no lo tengo, pues ¿cómo lo construimos? Para que sea coherente con los objetivos. Entonces, la misión articula valores, métodos y medios, es el propósito fundamental de la existencia de una organización, ayuda a describir su esfera de actividad y su encargo en la institución. O sea, en qué esfera de la actuación social está y cuál es su encargo específico. Es un enunciado que plasma simple y brevemente, ojo, simple y brevemente, la razón de ser de la organización. Ustedes pueden buscar después por internet misiones y hay unas que son 3 páginas que no dicen nada. Tiene que ser un párrafo de 5 líneas máximo, que muy brevemente y muy claramente y muy simplemente me explique para qué se hizo la institución y cuál es su trabajo. La declaración, entonces, es una frase concisa que da sentido y propósito y dirección a la institución. Debe de ser suficientemente específica para servir como guía en el establecimiento de prioridades y la evaluación, así como el valor estratégico del desempeño. Sin embargo, no debe ser tan específica como para convertirse en un objetivo o en una meta. Es una propuesta general. Lo que comúnmente llamamos misión es la conjunción entre el propósito y el quehacer, pero es importante distinguir entre ambos. Entonces, el quehacer es un conjunto de medios escogidos para lograr el propósito, y el propósito es el fin deseado. Recomendaciones: es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines con los medios que utilizamos en su construcción. Por ejemplo, la misión de un periódico no es vender, o no debería de ser, no vender papeles impresos, sino dar información. O sea, el valor profundo es hacer negocio. Por lo menos así fueron pensadas las instituciones en un primer momento. A lo mejor eso ha cambiado, ¿no? Pero en trabajo social no se trata de quedarse en los medios, sino cuáles son los fines que nosotros buscamos en relación a los objetos con los que estamos trabajando. No es el servicio o el producto que ofrecemos la razón de ser. Los servicios y los productos pueden cambiar de acuerdo a la coyuntura, el contexto, etc. Sino la necesidad social a la que pretendemos responder. Esto, la necesidad social que queremos responder. Lo otro puede cambiar, pero esto debe de permanecer. Es parte de lo que se evalúa cuando se hace diagnóstico social en las instituciones. Estamos cumpliendo el objeto social, ¿sí? ¿En qué medida? Características de la misión. Si ustedes la van a construir, si no existe, hay que construirla. Ahí está una primera área de oportunidad que exprese el quehacer fundamental, normalmente redactado en AR o ER. Que sea trascendente y duradera, así que no sea una cosa que cumplamos hoy y mañana ya no exista. Que sea inspiradora, que motive a los demás a implicarse en la tarea. Que sea sencilla y comprensible, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Y que indique la repercusión o el beneficio que queremos lograr. Mientras más sencilla y más comprensible sea, es mejor. Porque cuando queremos buscar un proyecto, un financiamiento, presentarlo a extranjeros o a otras instituciones que trabajan en otras áreas, esto ayuda mucho. Decir, tú haces esto, tú te defines de esta manera. Algunas preguntas que pueden ayudar en la construcción de la misión. Que si ustedes fueran mi equipo, yo les preguntaría para que ustedes respondieran. ¿Por qué y para qué existe la organización? El sistema penitenciario, ¿por qué y para qué? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecemos?
¿Quiénes son y qué representan quienes reciben el resultado de nuestro trabajo? ¿Cuáles son nuestros valores e ideales? ¿Qué visión a futuro de nuestra organización queremos generar, tanto a lo interno como a lo externo? Bueno, hasta ahí misión, más o menos. Tendrían cualquiera, la que se encuentren, ustedes que si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio, cuando se encuentren la misión, chequen con esas preguntas, generen reflexiones, vean con el diagnóstico, construyan retos de modificación para ampliarla, para cambiarla, etcétera, o fortalecerla como está construida, para que sea más comprensible, etcétera. Ya ahí hay un campo de oportunidad para trabajar. Ok. ¿Quién me lee? Mantén, Por favor. Por favor. mantén la mirada en tu destino, no en donde has tropezado. Proverbio Yoruba. Ok. Mantén la mirada en tu destino, no donde te has tropezado. Cuando actuemos pensando en a dónde queremos llegar, no en los detalles cotidianos que nos suceden. Eso tiene que ver mucho con el siguiente elemento, que es la visión. Entonces, la visión se resume en un enunciado que proyecta la imagen, la idea y el proyecto compartido de lo que queremos que la organización llegue a ser, no que es, sino lo que queremos que llegue a ser la institución. Debe expresarse en términos de éxito a los ojos de la sociedad, de los que reciben el servicio, de las personas que nos importan, con las que vamos a trabajar. Debe contener las características generales de cómo queremos que sea la institución en cada uno de sus componentes o funciones, ¿no? ¿Por qué es esta imagen de futuro o esta idea de proyecto en una forma de éxito? Porque cuando yo veo el éxito en el futuro y miro dónde estoy, puedo hacer mi escalerita y marcar los pasos que tengo que dar para lograr conseguir mi visión. Pues por eso es fundamental la visión. Si no tenemos misión y visión junto con el diagnóstico, no se puede hacer planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Y el caso concreto, la visión, es como el sueño. Es hacia dónde quiero llegar. Es lo que me da el parámetro, reconociendo dónde estoy, hacia dónde voy a ir. Si no tengo esa orientación, nos perdimos en el camino. Definición, podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué imagen de la institución se quiere generar, tanto interna como externamente? ¿Por qué se busca ese ideal de institución? O sea, ¿qué queremos responder? ¿Qué papel? A lo mejor podemos encontrar respuestas en el diagnóstico, porque no estamos generando la eficiencia, los resultados, los tiempos, no lo sé. ¿Qué papel debería jugar en el contexto social la institución? ¿Qué estamos jugando y cómo deberíamos jugar? No digo que sea el caso, pero por ejemplo cuando se habla mucho de los contextos carcelarios se les describe como las escuelas del mal, ¿no? O sea, en vez de que sea un espacio de readaptación, yo sé que el sistema ha cambiado y ha mejorado mucho, pero antes así se tenía esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿cuál es el papel que se tendría que estar jugando en los contextos carcelarios, etcétera? ¿Por qué ya no funciona la actual concepción de la institución? Que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Cómo estará estructurada la institución para poder cumplir su misión? ¿Qué organización, qué estructura, qué procedimientos, qué personal? ¿Cuál es la principal contribución que vamos a hacer como institución en el futuro? Vamos a contribuir a la sociedad. Y tiene que ver con la persistencia. ¿Cómo vamos a dejar huella? Nuestra huella social. ¿Cómo vamos a dejar nuestra huella social? ¿Cuáles deberían de ser los principales servicios? ¿Cuáles deberían de ser las concepciones de esos servicios? ¿Dónde está la mayor oportunidad de crecimiento para la institución? ¿Cómo y qué debería cambiar? ¿Cuál debe ser la respuesta a cuestiones como la calidad, la cobertura, la evaluación, la acreditación, la vinculación? Son criterios que ahora mucho también en el gobierno se están construyendo, ¿no? A ver, el ISO 9000, calidad en el sistema de salud, los procedimientos, los manuales, etcétera. Todas estas cosas que ahora para una actuación institucional nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿en dónde deberíamos de cambiar
como visión, una proyección de futuro que tendríamos que tener en el futuro. ¿Qué beneficios se obtendrían de ese proceso de cambio? Objetivos estratégicos son propósitos por alcanzar en el término de mediano y largo plazo. Es decir, 5 hasta 15 años. Son logros que se deben alcanzar como resultado de la ejecución del plan estratégico rector. Representan las soluciones propuestas a los problemas y las necesidades detectadas en el diagnóstico. Los objetivos deben ser realistas, no utópicos, realistas, que puedan ser evaluados sistemáticamente, expresados de manera clara y concreta, que se ubiquen en un contexto temporal determinado con precisión, por sus responsables, los materiales, etc., que puedan cuantificarse y medirse, y que obedezcan a esa estructura, que es la estructura de todos los objetivos. En la redacción, o sea, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Dentro de esta lógica estratégica, ¿no? Que quiere decir que son objetivos generales, que cada área tiene que tomar para su propio desempeño. Si está el área de inserción, de rehabilitación, de tratamiento, de desintoxicación, cada área toma ese objetivo estratégico y lo aplica a su propio quehacer. Filosofía institucional se describe la postura y el compromiso que tiene la institución con relación a su proyecto social. Esta definición incluye la declaración de principios y es marco de la referencia de la misión. ¿Sí? Perdón, bueno, antes de pasar a la filosofía, dentro de los objetivos, bueno, enseguida se deben de fijar las metas. Sí, claro. Yo tengo una duda. En el plan estratégico, ¿no? Ya. En el plan estratégico quedan los presupuestos generales que después se aterrizan en las áreas, y en las áreas se arma un plan operativo Ajá. que tiene metas. Y ahí es donde se fijan las metas. Sí, así es. Entonces, filosofía describe la postura y el comportamiento que se le pide a la institución con relación a su proyecto social. Cómo se debe comportar de acuerdo a la filosofía del cómo ser institucional. Esta definición incluye la declaración de principios, lo que va a determinar la actuación, y el marco de referencia de la misión. Es a través del cumplimiento de su filosofía donde se manifiesta la integridad ética y moral de la institución, además de su compromiso con la sociedad. La declaración de los principios y la misión identifican los valores que la institución promueve, además de sus propósitos. Sin principios ni misión es muy difícil, si no imposible, pensar en los objetivos que se pretenden alcanzar, en las acciones que esto implica, en los medios y recursos se requieren y se establecen en un proceso efectivo ligado al cumplimiento exitoso de la misión. O sea, hay una articulación de filosofía, principios, valores con la misión. Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en principios. O sea, ¿qué se defiende? Pues la dignidad humana, el respeto a los derechos, la integridad de las personas, el crecimiento, la ciudadanía, etc. ¿No? Hay valores que la institución propone que se mantengan, y esos deberían de estar reflejados en los principios. Y los principios son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano, y en suma se busca que todos los miembros de la organización internen o internalicen y trabajen en armonía con esos principios. Yo respeto a las personas, el tema del género, el tema de ahora la educación está el tema de las TICs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de estos principios? El tema de la calidad, la pertinencia, la objetividad, el compromiso, eficiencia, honestidad, liderazgo institucional, creatividad, innovación, capital humano, etcétera. Bueno, entonces cuando hemos revisado cada uno de esos componentes, que son nuevamente como la columna vertebral, el diseño institucional, que ya hemos visto, misión, visión, filosofía, políticas, objetivos, etc. Nuevamente hacemos una alineación para ver qué de estas cosas se tienen que reestructurar, cambiar, modificar, fortalecer, de tal manera que el diseño institucional corresponda al encargo social que se está haciendo a la institución.
Y entonces comienza ya propiamente la etapa de la planeación, que es definir objetivos estratégicos y operativos, ¿no?, para organizar el trabajo, porque ya propiamente va a organizar toda la implementación de lo que queremos hacer, definir el flujo de crear mecanismos de coordinación, definir el flujo de los procesos, definir las reglas de relación entre las personas y la organización, porque de alguna manera esos principios y esas reglas son los mediadores en el comportamiento de los profesionales con la institución. Construir mecanismos de acompañamiento y supervisión para evaluar la eficiencia y eficacia de los objetivos institucionales. Y pues hasta ahí, buen trabajo en ese ejercicio. Ahí terminamos nuestra segunda parte. No sé si tenemos alguna pregunta o comentario. Creo que terminó un poquito antes. Sí, 15 minutos. No, nada más, Reina, muchas gracias por lo de la respuesta al diagnóstico institucional. Con gusto, sí, dígame. No sé si te lo vamos a ver. Nosotros para el diagnóstico utilizamos esta matriz que hay de fortalezas, FODA. amenazas y todo eso. Y también fue un ejercicio muy rico porque en esa época, es que ahorita de las amenazas, muy dolidos pues, por los que perdieron, ¿verdad?, en esa ocasión, pero en Iztapalapa en particular ya no opera casi el movimiento territorial que dirige Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ya hoy está un poco opacado en la Ciudad de México, pero en esa época pues ellos tenían mucha fuerza, entonces hacían mítines afuera de la delegación, se metían con todo, igual que los del Frente Popular Francisco Villa. Y por ejemplo, de las cosas que nosotros observábamos en esos momentos de la planeación como amenazas, pues es la erupción de quienes se enojaron mucho, ¿no?, en esa época porque había ganado la izquierda, entre otros tantos. Pero ¿qué hacíamos ahora? La política fue siempre recibir las demandas y necesidades y atender, ¿no?, en general a la población así, sin distingo pues de partidos políticos, nada. Claro. Sería uno de los valores o principios, Claro, de la propuesta claro, institucional. claro. Bueno, miren, entonces en estos 15 minutos que nos restan, si quieren vamos adelantando en el tema del diagnóstico. ¿Están de acuerdo? Ok, porque es un tema verdaderamente apasionante, que nos puede dar mucho para reflexionar, pero es muy importante que se tenga muy claro, porque si no se hace un buen diagnóstico, la planeación, la intervención, la evaluación, después pueden tener como muchas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, también un poco en relación a la pregunta que nos habían hecho ahí en el grupo y a distancia. Bueno, entonces, ¿qué es el diagnóstico? Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, ¿no?, de lo que es el diagnóstico. Viene de la raíz etimológica gnosis, que significa conocer, y dia, que significa a través. Entonces, diagnóstico, una primera noción de diagnóstico es conocer a través o por medio de. Es muy interesante la reflexión porque efectivamente en la investigación social pues podemos tener diferentes perspectivas, ¿no?, cuantitativa, cualitativa. Generamos instrumentos, cuestionarios, encuestas, grupos focales, etcétera, ¿no? Hay como diferentes medios, ¿no?, de ese cómo se conoce, pero hay quien dice, y se cuestiona mucho en lo social, que la investigación, por eso en relación a la parte de las ciencias duras, la investigación social es muy subjetiva y por lo tanto no tiene como la calidad que debería de tener cuando hablamos de ciencia, ¿no? Porque finalmente nosotros conocemos a partir de lo que somos. Conocemos a partir de nuestra persona. En trabajo social conocemos en la relación con el otro, con la otra. Y está mediada toda nuestra persona, y en nuestra persona se juega toda nuestra historia.
nuestras proyecciones, nuestros deseos, todo eso está mediado en la relación. Conocemos a través de nosotros mismos. Y después los instrumentos, las teorías, las metodologías, ¿no? Los procedimientos, etcétera, ¿no? Pero, entonces, conocer por medio o a través de. Viene de la palabra diagnosis, que está muy relacionada a la medicina, que es el conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades. O sea, ¿qué es hacer un diagnóstico? No es entender por qué nació la enfermedad, o por qué se dio, dónde se contagió, ni mucho menos, sino es el conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades. Lo que quiere decir que diagnosticar no es investigar. O sea, hay una confusión muy grande entre los conceptos sobre investigación y diagnóstico. Investigar es la recuperación de toda la información, la indagación, etc. Y el diagnóstico es la categorización. Yo le pongo la etiqueta a algo para decir esto responde en una forma interpretativa a una serie de estatus en relación a lo social, a lo que nos compete. Tiene que ver más con una categorización, ¿no? Entonces, conocimiento diferencial de los signos, es decir, que yo puedo mirar los signos o los síntomas de las enfermedades y digo, estos signos y estos síntomas corresponden a esta enfermedad, ¿no? Diagnóstico es el arte o el acto de reconocer una enfermedad. No porque la tenga enfrente, la voy a reconocer. Eso implica que yo adquiero una capacidad y una competencia para poder ver la enfermedad a partir de esos signos. Hay un documental que les recomiendo, ya es un poco viejito, que se llama ¿Y tú qué sabes? Con signos así como si fueran groserías, como si me dices, ¿y tú qué chingados sabes? Algo así, perdón, ahí le ponemos tic en la emisión. Donde se habla de la física cuántica, de la cibernética, de varias ciencias, pero sobre todo también se habla sobre cómo se construye el conocimiento, a diferencia de esta lógica racional de las ciencias duras, ¿no? Y ponen el caso de la llegada de los españoles a la América y ponen la pregunta de qué es lo que vieron los indígenas o los nativos cuando vieron las carabelas ahí en el horizonte. Y ponen la pregunta, pues si los vieron, ¿por qué no actuaron? Pues eran 3 carabelas, pudieron haberse organizado para repelir, etc. Lo que ellos mencionan es que, si bien es cierto que físicamente los pudieron haber visto, no tenían los datos para interpretar lo que eso podía implicar, para referirlo como un recurso o como una amenaza, que tiene que ver con los procesos de conocimiento. El conocimiento se da a partir de una categorización. Yo reconozco todos los fenómenos sociales y les asigno una categoría a partir de una imagen y un valor. Entonces, viene a mi cabeza una imagen, veo las carabelas, pero no hay un valor. No sé qué significan esas carabelas. Por eso no actúo. Entonces, en el diagnóstico, si no tenemos los datos para interpretar, por eso dice arte o acto, de reconocer una enfermedad, pues aunque la tengamos enfrente, no la vamos a reconocer. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entrenarnos para identificar a partir de las teorías sociales, dónde están esas enfermedades. Si no me entreno, no voy a ver nada, aunque lo tengo enfrente. Diagnóstico es determinar el carácter de un problema o de una enfermedad, el examen de sus signos. Clasificación según los signos que se advierten e implican una competencia o un entrenamiento para calificar. O sea, el diagnóstico es una calificación o una categorización. Es una imagen y un juicio de valor. Cuando hablamos de diagnóstico social nos referimos a una forma especial o a un tipo de diagnóstico donde confluyen una serie de elementos de la vida de las personas. O sea, ya no estamos viendo cosas, enfermedades, no, sino que hay una traslación a la vida, a las relaciones, a las personas, a las sociedades, a los grupos, las familias, etc. Y que pueden responder a diferentes magnitudes de la realidad, desde lo micro hasta lo macro mundial, ¿no?
Su realización tiene diferentes niveles de profundidad. Hay quien dice que hacer un diagnóstico pues, es un simple listado, hasta pues, una descripción o una explicación científica. Pues, ahí hay como diferentes posturas. Pero se necesita de la aplicación de un método, cuando hablamos de una intervención en lo social, que parte de la formación. Sí. Una duda. Bueno, cuando elaboramos un diagnóstico, leía que ahí dice, bueno, no puedo regresar. Ahí dice desde un listado, un juicio de valor, la descripción, la explicación científica. Bueno, yo trabajo en educación y hacemos informes de los niños que atendemos. Algo que nos solicitan, en especial nuestras supervisoras, nuestros directores, es que no apliquemos juicios de valor, que no digamos es bueno, es malo, que no pongamos un nivel de, o me dicen, ¿cómo lo mediste? Pues que tan bueno o malo es hacerlo, o si aplica o no aplica. Sí, pero, ok, qué bueno que lo preguntas, porque me parece pertinente explicarlo para que sea mejor entendido. No es un prejuicio o una valoración externa de algo que no se conoce, sino de lo que dice la teoría del conocimiento, es que para poder incorporar lo que está fuera de nosotros en una relación yo y el otro, que tiene que ver con el reconocimiento, es la categorización de lo que está afuera. Y la categorización está acompañada de un proceso de identificación a partir de una imagen, o sea, la parte visual o una parte experiencial, y esa parte experiencial está valorada por la persona de acuerdo a su propia vivencia. Y esa valoración puede ser positiva o negativa. Y es ese reconocimiento que se convierte en lo que ahora describimos aquí como juicio de valor. Es una valoración a partir de un juicio que parte de una experiencia, pero no un prejuicio o no un enjuiciamiento arbitrario, ¿no? Entonces, no sé si se entiende la diferencia. O sea, el proceso de conocimiento siempre está acompañado de una categorización que implica una imagen y una valoración como juicio de valor. Bueno, entonces, el helado, una imagen y le das un juicio de valor. ¿Te gusta o no te gusta? A ti. Entonces, ahí hay un juicio de valor. ¿Te gusta? ¿Es positivo? Se puede hacer o no a esto. Pero si te digo Chapo Guzmán, viene a tu cabeza una imagen y viene un juicio de valor. Lo que quiere decir es que para construir la seguridad, todos los seres humanos etiquetamos en un ejercicio de conocimiento. O sea, ponemos etiquetas. ¿Qué es la puerta? ¿Quién es tu compañera? ¿Quién es el profesor Eli? ¿Quién es tu jefe? Bueno, malo. Siempre hay un juicio de valor, no en el sentido de un juicio arbitrario, ¿no? Sino a partir de la experiencia. bueno, Sí. Sí. yo tenía una discusión respecto a esa situación con mi jefa, con mi asesora metodológica, que es quien nos revisa toda esta situación de los informes y de los diagnósticos, los informes sociales. Bueno, le decía que yo puedo hacer un diagnóstico social de la situación familiar, de la situación del chico, de toda esta parte, pero ella me dice que no. O sea, es su opinión, ella es maestra, ¿no? Y me dice que no puedo poner, es buena la relación familiar, es mala la relación familiar, yo procuro no poner ese tipo de palabras, pero pongo a lo mejor adecuada o en base a la entrevista que se realizó, podemos determinar que la relación o sea, utilizo términos, el lenguaje técnico puede ser trabajo social, ¿sí? Pero aún así me lo rechazan porque me dicen que son juicios de valor, que son descripciones. Okay. Entonces mi pregunta va en ese sentido de si será bueno, si es bueno o es malo, si se vale o no se vale. Es que lo que tu jefa te está cuestionando es una reflexión particular. Ajá. Que queda en tu persona. Tú tendrías que decir, de acuerdo a tal autor, el experto en familias,
se describe como relación positiva dentro de las familias la comunicación, un acercamiento entre las personas, el encuentro de las miradas, etc. Por ello, nosotros podríamos describir que esta relación es una relación positiva. Sustentarlo, ¿no? Sustentarlo Exactamente. con bibliografía. Las teorías, o sea, es un poco lo que decíamos acá atrás. Los criterios para calificar. ¿Qué criterios utilizas? Porque si no se convierte en una experiencia particular. Y entonces tú no tendrías los elementos para sustentar en un contexto institucional, pues una percepción. Ahí es una percepción, pero entonces tú tendrías, es una percepción en función de una fotografía, que es la entrevista que tuviste con la familia, o las entrevistas, etc. Pero eso lo tendrías que sustentar a la luz de las teorías. Dicen, para que ahí sería impecable. Y yo creo que también ahí tiene que retomar el contexto. Yo les comentaba hace ratito que, bueno, dentro de educación especial pues tenemos muchos casos diferentes, pero a mí en particular me tocó un caso en donde yo, haciendo la sensibilización con la mamá de por qué es importante que el niño accediera a la lectoescritura y a las habilidades y demás, yo le decía, es que puede ser presa de situaciones violentas, puede ser presa fácil de que lo jalen a malas situaciones, ¿no? Y se me queda y me dice, maestra, ¿que no sabe quién es mi esposo? Y yo, ¿no? ¿Quién? Me dice, pues es que es el que maneja el narcotráfico aquí en todo el centro. Y yo, o sea, ahí yo les decía, o sea, tengo que echarme para atrás, ubicarme en la realidad de la familia y ver que para esa familia esa situación no es mala. Entonces yo me tengo que poner así como que muy objetiva y bueno, decirle, a ver, bueno, ahora en base a este contexto, ¿cuál va a ser mi orientación? Porque obviamente no va a ser la misma orientación para ellos que para el hijo de unos doctores, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también se tiene que justificar en base tanto efectivamente a un doctor, pero también al análisis del contexto. Es un poco lo que decíamos hace un momento, que el diagnóstico, en el diagnóstico la definición del problema no la pone el profesional, la definición del problema la pone la persona o el sujeto con el que trabajamos. Entonces, para el narcotráfico, lo que nosotros podemos ver como problema no lo es. No lo es, exactamente. Si nosotros queremos convertir eso, forzando la relación en un problema, el otro nos va a abandonar. Nos dice, gracias, muchachos, que le vaya muy bien, le deseo lo mejor en la vida, o le mando un matón para que en la contraesquina le quite lo... ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eso, bueno, diferentes niveles. No digo que todo sea diagnóstico, pero hay quien dice desde un listado, para mí no lo sería, pero hay quien así lo menciona. Entonces implica una formación en la acción, que quiere decir que me formo sobre lo que estoy haciendo, no sobre cualquier cosa. Me formo sobre mi trabajo, sobre mi prioridad, sobre mi responsabilidad, sobre mi proyecto institucional. ¿Qué implica? Reconocer las teorías, las técnicas, los instrumentos, los registros, los campos de observación. La observación, nosotros proponemos una observación participante porque nos ayuda a conocer la vida cotidiana, la lógica donde se construyen los problemas, para la recopilación de las informaciones, la supervisión externa, porque siempre tenemos puntos ciegos. Hay cosas que no oímos, hay cosas que no vemos. Entonces siempre es muy importante que en el diagnóstico, en el contacto con el otro, siempre tengamos a alguien externo que nos ayude a entender lo que estamos observando. La sistematización, que comienza con una categorización, una codificación, un llenado de instrumentos, etcétera, para el análisis de la información y encontrar las reglas a manera de criterios de identificación o categorización de lo que está sucediendo, elaboración de estrategias, vuelta al problema y corrección de la estrategia. Y, bueno, te pongo para ahí, para revisar después. Bueno, regresamos en 15 minutos. Son las 7:03.